Carolina de la Sancha, febrero 2016. Fue ella quien eligió el lugar para la cita, un restaurante que se encuentra muy cerca de la panadería donde trabaja. Llegué primero y minutos después entró al local una mujer de unos 60 años, con el cabello recogido en una trenza de color gris. No era alta y los músculos de sus hombros tenían la fuerza de una persona que había amasado pan durante muchos años. Galdino me advirtió que su madre no quería verme, pero una carta escrita de puño y letra la hizo cambiar de opinión. Así que era cierto, dijo con el gesto de una monja severa apenas tomó asiento junto a mí. Asentí todavía sin resentir el tono de reclamo que permanecería durante la mayor parte de la conversación. Cuando Juan Luis me comentó que un periodista lo estaba visitando, pensé que era otra de sus mentiras. Ya sabe, porque ese muchacho me nació mentiroso. Tengo algún tiempo yendo a Chiconautla, confirmé. Cuenta que usted está haciendo un reportaje sobre su vida y que lo van a transmitir por televisión, comentó la mujer con ánimo exploratorio. Lo del reportaje es verdad, dije sin abundar, y luego desvié la conversación preguntando si quería algo para comer. La señora Carolina estaba incómoda y no me hallaba mejor, y yo no me hallaba mejor. Un mesero filtró el aire cuando anotó el pedido en su blog. Pero una vez que recuperamos intimidad, ella volvió a imponer aspereza entre nosotros. Hemos sufrido mucho a causa de Juan Luis, y no estamos para tener más complicaciones. Supuse que se refería a los problemas que podría acarrear la publicación del reportaje. Sin embargo, no acusé recibo y en revancha aproveché para ampliar el terreno del intercambio. ¿Quiénes han sufrido mucho? Pues ¿quién va a ser? Sus hermanos, su papá y más que todo yo. Respondió. ¿Vive todavía su marido? Exmarido, aclaró sin tersura. El papá de Juan Luis y yo no tenemos nada que ver desde que él era muy niño. ¿Dónde puedo encontrarlo? Gilberto es un mueble arrumbado que no quiere saber más de nadie. No le recomiendo acercarse porque no podrá sacarle nada. Mientras yo la miraba a los ojos se encorvó como pájaro que acecha. ¿Qué le pasó en la mano? Un accidente, respondí descolocado. No habrá sido mi hijo, ¿verdad? Negué con la cabeza sin suficiente convicción. Cuenta Juan Luis que ustedes no se llevan bien. Es cierto, vivimos mayormente peleados. ¿Desde siempre? Sus hermanos son hombres de bien, pero él salió diferente. De niño debió ser distinto, aventuré. ¿Qué va? Muchas veces he querido hablar con él para ver si puedo entender lo que sucedió. Yo digo que el origen del problema fue el alcoholismo del papá, y también que ese señor todo lo resolvía rompiéndonos el hocico. ¿Por eso se divorciaron? En realidad nunca estuvimos casados. El vuelco que tomó la entrevista dio resultado porque ella necesitaba subrayar la mala relación que sostenía con su hijo y con su exmarido. ¿Qué edad tenía el niño cuando se separaron? Unos 7 años. El Yuca y yo habíamos recién acordado que él regresaría a Mérida. Pero una madrugada despertó a puntapiés al mayor, Abraham, que no es hijo suyo, aunque lleva sus apellidos. Tomé nota mental cuando llamó Gilberto al padre de Galdino, y también cuando para referirse a él mencionó un apodo que no estaba en mi lista. Agarré un sartén y le di un golpe en la nariz. Después corrí para buscar a Abraham, porque había salido de la casa con sangre en la cabeza. Era todavía de madrugada y nos fuimos a dormir a la panadería.
Al día siguiente, cuando regresé, encontré la casa sola. El papá se llevó a los muchachos, a Juan Luis y a José Ricardo, que es 2 años menor. Durante meses los guardó en un cuarto de azotea. Fui a presentar la denuncia, pero el Yuca tenía buenas relaciones con la policía y nadie me hizo caso. Un día me indicaron las vecinas que los niños estaban jugando en la calle cerca de la casa donde vivíamos. Llegué sin avisar y José Ricardo me hizo fiesta. En cambio, Juan Luis no quiso venirse conmigo, porque idolatraba al papá. Poco después los dos se mudaron de nuevo. No volví a tener noticias suyas hasta que Gilberto vino a decirme que el muchacho estaba en un orfanato. Interrumpí el hilo de la narración que hacía doña Carolina para indagar de nuevo sobre el padre de Galdino. ¿Es cierto que a su ex marido le dicen el marino? Me costaría trabajo decir si la señora fingió sorpresa o fue genuino su gesto de extrañamiento. ¿El marino? No sé quién sea ese señor. Un hombre que formó parte de la banda encabezado por Alfredo Ríos Galeana, precisé, asumiendo que ella ya tenía esa información. ¿Ríos Galeana? ¿El asaltabancos? Sonrió la panadera. ¿A poco Juan Luis le contó esa tontería? Al señor Alfredo Ríos Galeana nada más lo conocimos por los periódicos. Cerrada esa puerta volví con zozobra al relato previo. ¿Qué pasó después de que su hijo salió del orfanato? Lo llevé a vivir con sus hermanos a una casa en el Estado de México. Gracias a mis ahorros había comprado un lote y teníamos ya construidos varios cuartos. ¿No vivía usted entonces con su mamá? Nada de eso. Desde jovencita me distancié de ella, porque quiso más a mis hermanos que a mí. Su hijo me contó otra cosa, dije, recordando la historia del desencuentro con su abuela. Nada, con mi familia nunca la llevé bien. Se lo he dicho muchas veces a Juan Luis. Entiendo lo que sientes porque lo mismo me pasó a mí. ¿Qué le pasó a usted? A mí me corrieron de casa antes de cumplir los 15, porque mi mamá malinterpretó las cosas. Suspiró antes de continuar. Yo era la favorita de mi padrastro, y ella se puso celosa. Guardamos silencio y luego añadió. Desde entonces he sido muy independiente. Llevo trabajando en la misma panadería más de 40 años. Hizo un puente. Pero vinimos aquí a hablar de mi hijo, ¿correcto? Confirmé con un gesto de cabeza. El muchacho regresó del orfanato muy desorientado. No se dejaba de nada ni de nadie. Chocó casi de inmediato con los hermanos. Cuando le prohibía algo se aferraba y buscaba la manera de hacer su voluntad. El deporte, los juegos, todo para él significaba competencia. Se tomaba las cosas demasiado en serio. Luego pasó una cosa muy extraña. Teníamos una habitación que yo había pintado de color verde claro, y dentro puse un altarcito a la Virgen de Guadalupe, sobre una mesa. La imagen me la regaló un señor que era muy amigo de nosotros. No puedo explicar bien cómo sucedió. Yo estaba en la cocina y empezó a oler a quemado. Del cuarto donde estaba la Virgen salió humo, y cuando quise entrar el calor me empujó para afuera. Estalló la ventana y los cristales cayeron al suelo. Los muebles que eran de terciopelo quedaron negros, lo mismo que las cortinas. Llené cubetas, los vecinos también, y lo apagamos así a puro golpe de agua. Lo impresionante fue que ni a Juan Luis ni a la Virgen les pasó nada. Cuando le pregunté al muchacho me contestó que solo había encendido una velita junto al altar. Fue la primera vez que pensé en él como alguien relacionado con el diablo.
Mis vecinos todavía recuerdan aquello. Nos da miedo contarlo. Compré nuevos muebles y cortinas y volví a pintar el cuarto, de un color más oscuro. Luego mandé traer un sacerdote para que bendijera la vivienda. ¿Fue después de eso que regresó a vivir con su papá? Interrogué. Durante algún tiempo pensé que podía alejar a Juan Luis de la maldad, ¿comprende? El problema vino cuando lo descubrí consumiendo. No había terminado segundo de secundaria y lo veía comer chocolate a toda hora. Esculqué sus cosas y le encontré no sé cuánta fregadera. Hoy todavía me recrimina la vez que lo anexé en una clínica. Entonces se volvió más soberbio y al salir se fue a vivir de nuevo con el papá. ¿Recuerda usted que lo hayan operado por aquel entonces? ¿Del apéndice? Sí, claro. Estuvo a punto de morirse en el quirófano porque le dejaron una gasa dentro y luego lo cerraron. Él dice que fue en el hospital donde conoció a unas personas relacionadas con la santería. Inquirí para continuar corroborando la historia. No sé nada de eso, pero sí del consejo de una amiguita de la panadería. Pero sí del consejo que una amiguita de la panadería nos dio sobre un grupo de cristianos que podían ayudar a Juan Luis para que saliera de sus adicciones. Con engaños quise llevarlo a un lugar por Taxqueña, pero mi hijo se dio cuenta. Es bipolar o algo así. Se puso histérico y amenazó con madrearme. A cierta edad es difícil hacer que los hijos te obedezcan. Con tal de entender terminé metiéndome yo con los cristianos. Jamás me he drogado y el alcohol no me gusta. En realidad fue José Ricardo quien me convenció. Mira, mamá, si en verdad quieres conocer por qué somos así, éntrale tú también. En esas reuniones revisas lo que ha sido tu vida. A mí me ayudó. Uno analiza cuáles son sus defectos y las reparaciones que debes hacer. Yo repasé la relación con mi mamá, porque tenía mucho resentimiento hacia ella. Ya se lo dije antes. Ella creyó que cuando joven me metí con su pareja. El problema vino cuando intenté hacer reparaciones también con Juan Luis. Saliendo de una reunión con el grupo decidí encararlo. No debía seguir protegiéndolo. Entendí que yo era parte del problema y que debía quitarme de en medio. Él se molestó con mi actitud y le entró lo agresivo contra todo el mundo. Tócame un pelo, uno solo y te refundo en el bote, lo amenacé. Desapareció por un tiempo. José Ricardo, mi otro hijo, se enteró de que andaba por Puebla. Le hacía al brujo y al parecer gente de la maña iba a verlo. Esos eran los rumores que jamás fuimos a verificar. La hipótesis de que Galindo Mellado Cruz fuera el santero de los jefes Zetas me pasó por la cabeza. Por primera vez durante la conversación con doña Carolina. ¿Cree que haya conocido gente importante del narco por aquellos años? Dice José Ricardo que se mezcló con malandros cuando andaba de babalawo. Por eso sabe tanto de esos señores, porque fue su confesor durante no sé cuánto tiempo. Según usted, ¿quién es Galdino Mellado Cruz? Si usted mira la foto de ese señor y luego la de mi muchacho, dirá que son la misma persona. La imagen del Mellado que aparece en internet es de Juan Luis. Es de cuando ingresó al ejército. Y luego está lo otro. Cuando usted va a visitarlo a la cárcel, a veces lo mandan llamar usando el nombre de Galdino Mellado Cruz. ¿Cómo se explica usted estas coincidencias? Interrogué. No lo sé. Vaya usted a creer si mi hijo fuera un zeta poderoso. Vaya usted a creer que si mi hijo fuera un zeta poderoso,
estuviéramos su familia tan jodidos. Ese muchacho nunca ha tenido un peso. Por eso me río de la circunstancia. Nació muerto de hambre y así se va a morir. ¿Y lo de la fotografía? ¿Cómo se explica lo de la fotografía en internet? Insistí. Pues alguien le jugó una mala broma. Usurparon su personalidad. Solo le puedo decir que una cosa es que fuera Santero Yoruba, como él se hace llamar, y otra que sea el Z9, ¿me entiende? ¿Tendrá un acta de nacimiento de su hijo? Yo no guardo nada que pertenezca a ese malagradecido. Cuénteme del ejército. Avancé para verificar ese otro tramo de su biografía. Ella suspiró aliviada. Mientras estuvo de soldado tuve paz. Por lo menos el gobierno se encargó de él por un rato. Recuerdo que un día fue a visitarme vestido de gala. Yo, en cambio, estaba trabajando, y pues llevaba toda la ropa manchada de harina. Juan Luis traía una boina negra. Llevaba un escudo con unas alas y cargaba una espada cortita. Nadie con ese uniforme podía verse feo. Me dio gusto y luego recordé que se había olvidado de nosotros durante mucho tiempo. Soy su madre, pero no iba a atenderlo cuando le diera la gana, aunque tuviera curiosidad por saber dónde había estado. Dijo que no podía contarme, como si le hubiera cambiado otra vez la voz. Usaba palabras que sonaban raras. Su forma de comunicarse se había vuelto, como decirlo, muy formal, como de patrón. Luego dejó el ejército. ¿Recuerda la fecha? La mera verdad no. Supe que había regresado a las andadas cuando una vecina de Gilberto, mi exmarido, me llamó para decirme que el viejo estaba tirado en el suelo con varios huesos rotos. Fui a su casa. Él continuaba viviendo en un cuarto por la avenida Martín Carrera. Lo encontré hecho una miseria. Cuando pregunté no pude creer lo que me respondió. Dijo que amigos de nuestro hijo fueron a exigir dinero, y como no encontraron nada, lo habían madreado. De verdad que Gilberto no tenía feria. De tanto beber se había quedado en la ruina. Según usted, ¿por qué fue a dar preso a la prisión de Chiconautla? Interrogué para conocer su versión. Me reclama que no he sido buena mamá, pero eso sí, una vez que fui a visitarlo tuvimos un problema grande. Llevé comida para repartir entre sus compañeros y se puso agresivo, a pesar de que le expliqué que lo hacía porque me daba pena que nadie fuera a verlos. Además, no estaba bien que únicamente mi hijo anduviera trague y trague. No lo conoce cuando se enoja. Le dije que, si seguía así, vería que lo refundieran en ese lugar por otros 5 años. Créame que no estoy tranquila con el hecho de que vaya a salir. No está listo y podría recaer en el tema de la droga. Además, me da miedo. Me da miedo que se enrede de nuevo con la vieja esa, la tal Rosaura, que es una mala influencia. ¿Sabe usted que dejó a sus hijas y al marido por seguirle los pasos a mi hijo? Yo no acepto esta relación por muchas razones, pero sobre todo porque es una mujer infiel con sus parejas. Dice que la chamaca es cristiana, pero no hay que creerle. Puro Dios te bendiga. Y en realidad va haciendo chingaderas. Mi hijo robó unos micrófonos y unas bocinas. ¿Y dónde cree que fueron a parar? Ella los escondió y luego ayudó a vender esos aparatos. Tal cosa me costó el pastor Lascari cuando fui a hablar con él. También me dijo que le daba pena conocerme en esa circunstancia, y me explicó que Juan Luis había sustraído de su casa una pistola. No sabe la vergüenza que sentí. Lo mejor que me pudo haber pasado fue que lo encerraran. ¿Sigue siendo pareja de Rosaura?
Él dice que no. Calculando que la conversación se aproximaba al final, hice la última pregunta. La última pregunta de aquella entrevista. Necesito que sea sincera. Doña Carolina abrió los ojos. ¿Diría usted mentiras para evitar que salga a la luz el reportaje sobre su hijo? No entiendo. Intenté ser aún más explícito. ¿Qué tal si usted me está diciendo que su hijo no es Galdino Mellado Cruz, cuando en realidad sí lo es? De que lo es, lo es. La foto del internet es de Galdino y es de Juan Luis, pero mi hijo no es el Z9. Eso es tan mentiroso como que su papá haya sido el marino o que Ríos Galeana fuera amigo de la familia. Si no puedo probar que Juan Luis Vallejos de la Sancha es Galdino Mellado Cruz, el reportaje se irá directo a la basura, expliqué. La señora Carolina sonrió de oreja a oreja. Pues eso está bien. No es lo que Galdino prefiere, afirmé. Lo que Juan Luis quiera me tiene sin cuidado. Ya le dije que nosotros somos los del problema. Hemos sufrido mucho por su culpa. Y ya es hora de que nos dejen en paz, concluyó. Apuntes del periodista, febrero 2016. Me habría gustado entrevistar también a José Ricardo Vallejos de la Sancha, el supuesto hijo menor de la señora Carolina. Pero aquella única cita terminó con una petición tajante para que jamás volviera a buscarla. Lo que tenía por decirle ya se lo dije, me explicó. Allá usted y su conciencia con lo que vaya a publicar. Después de esa declaración perdí toda posibilidad de que ella me ayudara a contactar al hermano del interno de Chiconautla. Se sumó como problema que no hallé en redes sociales ni tampoco en internet a nadie con el nombre de esa persona. Si Galdino tenía un hermano menor, probablemente también usaba una segunda identidad. Salí frustrado de aquella reunión porque, si bien la conversación sostenida con doña Carolina me ayudó a corroborar algunas piezas de información relevantes para la biografía de Galdino, ciertamente no fueron útiles para avanzar. No logré descifrar, por ejemplo, si el padre de Mellado fue realmente el marino, aquel lugarteniente de Alfredo Ríos Galeana. En cambio, sí pude verificar datos básicos, como que de niño fue internado en una casa hogar, que sufrió de adolescente una operación del apéndice, la cual tuvo complicaciones, que por esas mismas fechas ingresó a la religión yoruba y también que efectivamente se integró a las filas del ejército. Un dato concreto que pareciera menor y sin embargo llamó mi atención. Fueron las versiones contradictorias a propósito de la abuela materna. Mientras Galdino contó que vivió un tiempo en casa de esa señora, durante nuestra charla doña Carolina se esmeró en sacar a su madre de la ecuación familiar. ¿Por qué Galdino sería el único mentiroso de la familia? Cabía la posibilidad de que ella hubiera decidido esconder la verdad, igual que hizo él cuando de niño engañó para que la policía no diera con el paradero del marino. Si bien decidí no desechar la hipótesis de doña Carolina a propósito de que Galdino pudo haber sido solo el santero de los Zetas, en vez de uno de los fundadores de este grupo criminal, estaba consciente de que esa versión de los hechos era la que mejor convenía a los intereses de la panadera. La protegería en caso de que publicara mi investigación. Me restaba una última conversación con Galdino, que obviamente aprovecharía, entre otros temas, para despejar este punto. Pero sabía que al final tendría que rendirme ante su respuesta, porque nadie más podría ayudarme a corroborarla.
a no ser que algunos de los Zetas sobrevivientes de la primera generación estuviera dispuesto a hablar sobre Galdino Mellado Cruz, y tal cosa era prácticamente imposible. No tenía oportunidad de acceder, por ejemplo, a Jaime González Durán o a Jesús Enrique Rejón. El primero estaba encerrado en un penal de alta seguridad en México y el otro en una prisión infranqueable de Estados Unidos.